¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, muchachos? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy vamos a reaccionar a las 10 batallas más importantes del mundo mundial. Espero que les guste este videito. Los van a sorprender estos relatos porque muchas de ellas definieron lo que es el mundo en la vida actual, ¿no? Espero les guste, señores, así que arranquemos de una vez. ¡Se avistan los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! 10 batallas que cambiaron el curso de la historia. Cuando hablamos de batallas, la gran mayoría de nosotros lo relacionamos con hechos sangrientos y muertes innecesarias, terribles combates y enfrentamientos entre ejércitos, regiones o naciones, donde el objetivo es derrotar y someter al otro. Pero pocos pensamos en nuestras libertades. Nuestros derechos ciudadanos se pelearon en guerras y batallas. Gracias a esos hechos brutales y muertes sangrientas, se forjaron tu gentilicio, el escudo en la portada de tu pasaporte y hasta el idioma que hablas. Oiga, muchachos, totalmente de acuerdo. Esas batallas, esas guerras que han tenido nuestros países, nuestras naciones en el pasado, es lo que nos ha formado a nosotros como ciudadanos de los países donde estamos habitando actualmente, ¿sí? Y muchas de esas leyes también surgieron de esas batallas. Bastante interesante este punto de vista que nos da. Ya saben, ahí en la descripción del video les dejo el link al video y el link al canal para que pasen y dejen su apoyo, muchachos. Sigamos. Batallas, pese a sus muertes e incalculables daños, forjan la historia, y hoy en tu canal para las crónicas, la cultura y tu entretenimiento, queremos traerte una píldora de historia genuina. Desde enfrentamientos entre antiguísimas dinastías chinas hasta escenas de la Segunda Guerra Mundial, prepárate para un resumen de los combates que marcaron lo que somos hoy. Les traigo 10 de las muchas batallas que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Busca un asiento. Comencemos. Número 1. La batalla de Muye, en 1046 a.C. Pese a su antigüedad, la batalla de Muye, en el actual distrito de Muye de Henan, China, es un claro ejemplo de cómo la resistencia y unidad de pensamientos puede superar por mucho a la fuerza. Poco más de 50.000 soldados de la tribu Zhou eran superados 10-1 por los soldados de la dinastía Shang. Sin embargo, la corrupción y el trato cruel de la dinastía reinante hicieron que las deserciones jugaran en su contra. Unos 170.000 esclavos de la dinastía Shang fueron obligados a pelear a la fuerza. Oponiéndose a sus tiranos gobernantes, desertaron masivamente y la mayoría terminó ayudando a los Zhou. Lo que juntó a su resistencia fue clave en su victoria. El conflicto y los enfrentamientos acabaron con la dinastía Shang y su reemplazo por el reinado de los Zhou era más largo de la historia del Gran Dragón. Yo siempre me pregunto el por qué los imperios antiguos pensaban o tenían la conciencia de que los esclavos le iban a prestar lealtad, sabiendo que son esclavos, ¿no? Estaban ahí pagando una pena. La dinastía Zhou, por cerca de 800 años, a quienes se deben grandes pensadores como Confucio, la literatura china clásica, las artes y las técnicas ornamentales. Número 2. Batalla de Maratón. Bueno, esta es muy famosa, ¿no? Esa batalla es muy famosa. En historia casi siempre se la enseñan a uno. Este enfrentamiento armado ocurrió en Maratón, un poblado cerca de Atenas, en el año 490 a.C. Los griegos debieron enfrentar a no menos de 20.000 invasores persas enviados por el rey Darío I. Eran superados 30-1, pero aún así ganaron la batalla, y esta sería la primera vez que los griegos derrotaron a los persas, y dieron ánimos a las generaciones venideras para la serie de enfrentamientos greco-persas posteriores. La connotación de la batalla de Maratón es más cultural. Dio lugar a la leyenda de Feidípedes, quien supuestamente corrió el primer maratón de la historia desde el lugar de la batalla hasta Atenas, solo para anunciar la victoria griega y caer muerto. Y de allí el origen de la palabra maratón y de la disciplina como parte de los Juegos Olímpicos. Número 3. La batalla de Puente de Milvio, año 312 después de Cristo. Un episodio probablemente olvidado de las guerras civiles que consumieron a lo interno al Imperio Romano hacia el siglo III, pero con implicaciones incalculables para la cultura contemporánea. La batalla de Puente Milvio fue el punto culmine de la lucha de Constantino el Grande
para convertirse en el emperador de Roma. Luchó con un ejército 2 veces más grande que el suyo. Se dice que la noche antes del asalto al puente cercano a Roma, vio en el firmamento la forma de Shir-Ro, o el monograma en griego para la palabra Cristo. Ordenó a todo su ejército a pintar el Shir-Ro en sus escudos y eminentemente ganó la batalla que lo convirtió en el emperador el 28 de octubre del año 312. Deberás recordar que Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, y por este hecho inició el movimiento a través del cual el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión oficial del Imperio Romano en el año 380 después de Cristo, con sus consecuentes implicaciones religiosas, culturales y sociales en el mundo occidental. Número 4. La Batalla de Tours. En el año 732 de nuestra era, el general sirio Abd ar-Rahman dirigió un numeroso ejército musulmán desde sus tierras hacia España a través de las montañas de los Pirineos. En su avanzada, llegó a la ciudad francesa de Tours. Allí se encontró con una bien atrincherada fuerza dirigida por el general francés Charles Martel, quienes finalmente el 10 de octubre de ese año capturaron y dieron muerte a Abd ar-Rahman, lo que hizo retroceder a su ejército invasor. Lo curioso de este hecho, quizás no tan reseñado de la historia, es que muchos eruditos coinciden que si el resultado de este día hubiera sido diferente, el Islam se hubiese convertido en la religión dominante de Europa occidental. Número 5. Muchachos, si uno se pone a analizar cómo se dice la historia europea, que realmente en esta parte del mundo, aquí en América, no se conoce muy a profundidad, vemos que siempre estuvo la lucha de los musulmanes, ¿sí?, por querer imponer su estilo de vida frente al mundo occidental que llamamos nosotros, que es como el tema de los cristianos, ¿no?, o de los católicos en su época. Y siempre hubieron luchas por eso, ¿no?, por intentar llevar ese estilo de vida, esa cultura o hacer crecer ese imperio, ¿no? Durante muchos años de la historia europea, realmente Europa es un continente que vivió muchos siglos en guerra, muchos siglos en guerra, y actualmente la vive. No, es un continente que no ha descansado realmente. Entonces es muy curioso saber eso o poderlo estudiar. Sigamos, muchachos. Batalla de Hastings, año 1066 después de Cristo. ¿Sabías que el idioma inglés que la gran mayoría conocemos hoy en día se debe en buena parte a una batalla? Fue un 4 de octubre del año 1066 que el ejército normando, de origen escandinavo, principalmente danés, comandado por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, derrotará a las fuerzas del recién nombrado rey de Inglaterra, Harold II. Un movimiento que Guillermo decidió llevar a cabo, pues afirmaba que el ex rey Eduardo el Confesor, su primo, le había prometido la corona hacia el año 1051. Pero Eduardo se arrepintió en su lecho de muerte, cediendo el poder al noble Harold Godwinson, o Harold II, quien tras su muerte en esta batalla, se convertiría en el último rey de la Inglaterra anglosajona. Esta estela de hechos, digna de un libreto de Juego de Tronos, dio fin a una especie de dinastía de más de 600 años y provocó que con los años, el inglés anglosajón de la época se mezclara con el francés normando, dando origen a la lengua inglesa moderna que conocemos hoy en día. Número 6. Buen dato, buen dato. La batalla de Ain Jalut, año 1260 después de Cristo. ¿Qué habría sido del mundo occidental si el colosal imperio mongol, el segundo más grande de toda la historia, no hubiese sucumbido por conflictos internos hacia el año 1368? La muy probablemente poca conocida batalla de Ain Jalut fue un punto de inflexión que impidió al imperio mongol avanzar más en el Medio Oriente, África y Europa. Durante esta batalla, los antes imparables e invencibles mongoles conocieron su primera derrota en manos de los malelucos. Eran una casa militar de soldados musulmanes descendientes de esclavos que tenían base en Egipto. Se enfrentaron igualados en hombres al imperio mongol el 3 de septiembre del año 1260 en el valle de Jezreel, al norte del actual Israel. Estaban comandados por un general secundario, ya que su líder por derecho, Hulagu Khan, nieto nada menos que de Genghis Khan, debió volver a la capital Karakorum tras una lucha de sucesión, hecho que probablemente ayudó a los malelucos a ganar la batalla con una impresionante emboscada.
En los años venideros, el frente mongol empezó a retroceder hasta sucumbir a décadas de pugnas internas. Todos los imperios de la historia de la humanidad han sucumbido bajo sus problemas internos, ¿sí? Desde adentro los destruyen, no de afuera. Nunca ha sido otro imperio externo, sino situaciones que se presentan internamente. Y es que si usted se pone a analizar, muchachos, se ve todavía en la actualidad, ¿no? La gran mayoría de gobiernos que han caído también sucumben es desde adentro, ¿no? Pierden toda esa credibilidad y se crean estrategias para destruirlo desde adentro. Bueno, muy interesante, muchachos, estas batallas. Hay muchas que no conocía. Bueno, creo que ninguna de las que me han dicho hasta el momento conocía. Vamos a seguir escuchando el video. Número 7. Batalla de Cajamarca, año 1532 después de Cristo. Si hay una crónica un tanto triste de contar, es la táctica de cómo el conquistador español Francisco Pizarro terminó derrotando al Imperio Inca, y entre los muchos hechos puestos en duda está el tan desproporcionado número de hombres de ambos bandos. Pizarro llegó a lo profundo del corazón del Imperio Inca en noviembre de 1532 con poco menos de 170 hombres. Lo esperaba Atahualpa, el último soberano inca, con unos 80,000 hombres en la plaza del pueblo de Cajamarca. En un movimiento totalmente inesperado, Pizarro apresó a Atahualpa y asesinó a la mayoría de sus generales y comandantes sin pérdida de hombres de su parte y empleando caballos y armas de fuego y acero. En movimientos posteriores, el gran ejército inca fue desmantelado y disperso. La historia trata este hecho como la caída del Imperio Inca y el inicio de la colonización española a las Américas, época que imperó durante los siguientes 3 siglos. También se le atribuye como el inicio de la Era de la Plata, ya que con este mineral extraído de Perú, se acuñaron toneladas de monedas cuya zona de influencia llegó a lugares tan inhóspitos como Asia y África. Bueno, pero yo realmente escuché fue que hubo una alianza, ¿no? Y lo mismo, el Imperio Inca desde adentro se destruyó el solito. Hombre, como 100 hombres, ¿cómo van a ser capaces de destruir 80,000 soldados? O sea, eso es ilógico, ¿no? Tengo entendido que fue algo también particular dentro de la misma organización de ese imperio, que se dieron ciertas alianzas que permitieron este resultado, ¿no? Porque, o sea, los españoles fueron muy inteligentes en ese momento, muy inteligentes. Lógicamente ellos nunca podrían haber derrotado ningún imperio en Latinoamérica o en América. Realmente nunca lo podrían haber hecho. Ellos tenían muy poquita gente, ¿sí? Ellos utilizaron su inteligencia para crear esas alianzas internas dentro de cada uno de estos imperios y poder gobernarlos de alguna manera, ¿no? Esta historia toca analizarla muy a profundidad en un nuevo video, muchachos. Número 8. Batalla de Yorktown, año 1781 después de Cristo. En una lista de las 10 batallas que cambiaron la historia del mundo, no podría faltar aquella que sentó el proceso de la independencia de los Estados Unidos. Aunque la guerra revolucionaria que marcó la independencia de los Estados Unidos, lo que se libró en muchas batallas decisivas, fue la rendición de Yorktown en Virginia entre el 26 de septiembre y el 19 de octubre de 1781, la que marcó un hito decisivo. Durante estos días, las tropas del general británico Charles Cornwallis sucumbirían ante los revolucionarios americanos, quien tendrían apoyo de las fuerzas francesas. Esta rendición marcó el camino para el Tratado de París del año 1783, que a su vez dio lugar a la primera confederación de estados que en su mayoría hoy forman a la nación norteamericana. Número 9. Batalla de Waterloo. Los franceses, como siempre, metiendo en la nariz donde no los llaman, ¿no? Oye, yo he escuchado muchas historias donde los franceses lo que hacen es ayudan, pero lógicamente ellos tienen un propósito netamente monetario, ¿no? A ellos no les interesa más nada. Año 1815 después de Cristo. El primer imperio francés también es conocido como el Imperio Napoleónico por su líder, el monarca francés Napoleón Bonaparte. En su mayor apogeo, ocupaba buena parte de Europa central y occidental.
apenas duró unos 16 años gracias a los derroteros de la batalla de Waterloo. Esta es considerada la última y la más aplastante derrota de las fuerzas napoleónicas, las mismas que antes eran consideradas imparables. Sucumbieron en Waterloo, hoy territorio de Bélgica, en junio de 1815 ante una coalición de tropas británicas y prusianas, principalmente polacas y lituanas. Número 10. El asalto de La de Waterloo también la conozco, la he escuchado en historia. Normandía. Esta ya es épica, ¿no? Esto ya es canon en la historia mundial. 1944 después de Cristo. La invasión de Normandía, también es conocida como el Día D, se llevó a cabo un martes 6 de junio de 1944, un hito crucial que marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese día fue el comienzo de la invasión anfibia más grande en la historia. En menos de un mes, más de 1 millón de soldados de las fuerzas aliadas invadieron las costas de Normandía al norte de Francia. ¿Qué hubiera sido de la historia del mundo si esta no se hubiera llevado a cabo, no? Si los alemanes en su momento hubieran sido más inteligentes y hubieran escuchado recomendaciones de los mismos generales, o sea, Hitler hubiera escuchado esas recomendaciones que le hicieron, yo creo que el mundo fuera diferente, güey. Escenas que se han recreado en decenas de películas, y este momento inédito fue uno de los desenlaces más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Permitió que las fuerzas aliadas de Canadá, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos recuperaran buena parte de Francia. O sea, realmente lo insignia fue el desembarco, porque en el terreno realmente no murió mucha gente. Porque donde ellos desembarcaron, estos puntos estaban totalmente desprotegidos, la gran mayoría, o no había mucha resistencia, ¿sí? Porque los alemanes esperaban ese avance o esos desembarcos por otro lado, ¿no? Entonces, o sea, hablar del tema de enfrentamiento no fue mucho, realmente es la estrategia que se aplicó para poder engañar a los alemanes en ese momento y poder llevar el desembarco de una mejor manera, ¿no? Y fue un duro golpe a la moral de... Me gustaría ir algún día a Normandía y ver estas playas. Esperemos algún día hacerlo. Ejército alemán, su eventual declive en el frente occidental y el gatillo en la rendición de las potencias del eje casi un año después. ¿Cuántas de estas batallas conocías? Muy pocas. ¿Cuál te ha impactado más? Echemos nuestra imaginación a volar y pensemos al menos que una de estas batallas hubiera tenido un resultado diferente. ¿Cuáles serían los cambios? Te lo leo en los comentarios. No me quiero despedir sin antes pedirte que si te gustó el video, puedas suscribirte al canal y dejar un me gusta. Bueno, señores, muy interesantes estas batallas. Hay unas que desconocía totalmente, otras que son un poquito más actuales y ya las conoce uno, pero lógicamente cada una con un trasfondo muy interesante frente al tema de que si hubiera ocurrido algo diferente, lógicamente el mundo fuera totalmente diferente, ¿no? Mejor, peor, quién sabe. Eso ya lo determinó la historia en su momento. Pero son historias que han definido lo que somos, ¿no? Han definido lo que hasta la actualidad es el mundo. Muy interesantes, muchachos. Gracias por compartirme este link. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el videito, dejen el like y nos estamos hablando en un próximo video, muchachos. Chao. ¡Se alistan los lanceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos!